Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno, pero de lleno en un caso que, marcó un antes y un después en el psicoanálisis. El de Schreber. Ese mismo, el del doctor Daniel Paul Schreber. Tenemos apuntes, grabaciones de una clase que lo desmenuzó súper bien y la idea es, sacar lo más jugoso, ¿no? Lo clave sobre cómo se entendió su mente. Una mente compleja, sin duda. Complejísima, un juez alemán, brillante, pero a la vez muy atormentado. Y lo fascinante es que su propia autobiografía, Sus memorias. sus memorias de un enfermo nervioso, se volvieron un material fundamental para Sigmund Freud. Así es. Y un punto de partida clave es justamente ese. Freud nunca trató a Schreber cara a cara. Cierto. Su análisis, que fue pionero, en muchos sentidos para entender la psicosis, se basó casi enteramente en esas memorias publicadas por el propio Schreber. Increíble. Bueno, complementadas con algunos informes médicos y datos biográficos que Freud pudo, recopilar. Es un análisis casi detectivesco, ¿viste? A distancia. Totalmente. Sobre la estructura de la psicosis, como decías. Exacto. Y ese ya nos da una pista de por qué vale la pena meternos acá. No es solo en la historia de una mente, complicadísima. No. Sino que este caso fue crucial para Freud. Le permitió meterse de fondo por primera vez con la psicosis, con el delirio. Ajá. Y ajustar ideas que venía trabajando sobre el narcisismo, sobre cómo funciona la represión, o cómo fracasa en este caso. O como fracasa, tal cual. Vaya, que hay mucha tela que cortar acá. Empecemos a desentrañar esto. Primero, ¿quién era este hombre? Daniel Paul Schreber no era, una persona cualquiera. Para nada. Era un jurista culto, respetado, un juez. La gente lo consideraba inteligente, con buen criterio. Y esto es interesante. Los mismos médicos que lo trataron destacaban que, fuera de su delirio, Sí. sus capacidades para razonar, su inteligencia, parecían intactas. Sí, eso es llamativo. Y el entorno familiar, según lo que recogen las fuentes que tenemos, parece haber jugado un papel importante. A ver, El padre era una figura potente, médico ortopedista de renombre, pero descrito como muy autoritario, casi tiránico. Impulsaba métodos de gimnasia postural súper estrictos y usaba aparatos correctivos con los niños. Imaginemos lo que eso implica en la crianza, ¿no? terrible. Además murió en un accidente, una muerte trágica. Luego estaba el hermano mayor, alguien cercano a Schreber, que se suicidó después de la muerte del padre. ¡Wow! ¡Qué denso! Sí. La madre, en cambio, aparece como una figura más apagada, sumisa. Y está la esposa. Ajá. Schreber recalca que se casó por amor, algo quizás no tan usual en la época para su clase social, pero su matrimonio estuvo golpeado por la infertilidad. Sufrieron varios abortos espontáneos. Pobre mujer también. Y esta dificultad para tener hijos y continuar el apellido, algo muy importante para la identidad de Schreber según las fuentes, le generaba una angustia considerable. Claro, la descendencia, el nombre. Entiendo. Es un panorama familiar intenso, por decirlo menos. Bastante. Para entender cómo se desató todo, sigamos una línea de tiempo, que es como se suele estudiar el caso, y cómo, lo hizo Freud también. La primera crisis aparece en 1884. Ahí arranca. En ese momento le diagnostican algo llamado acceso de hipocondría. Dura unos 6 meses internado. Y aquí conoce al doctor Fletchig. Figura clave. Clave. Al principio, Schreber le tiene una gratitud inmensa, una admiración tal que hasta tenía un retrato de Fletchig en su estudio. Una idealización muy, muy fuerte. Sí, pero esa visión cambia, ¿no? El doctor Weber, que lo trató después, vio ese primer episodio no como simple hipocondría, sino ya como una psicosis aguda. Ah, mira vos. Y Freud fue más allá. Interpretó ese primer brote como el verdadero comienzo de la paranoia, como las primeras señales de lo que vendría después con mucha más fuerza. O sea que ya estaba ahí, la semilla. Para Freud, sí. Era el inicio. Después de esa primera crisis viene un periodo largo, casi 10 años, de 1884 a 1893, que podríamos llamar de incubación. Sí, una década. Schreber se siente curado, ¿no? Piensa que lo suyo fue solo estrés por exceso de trabajo intelectual. La explicación racional, digamos. Seguían los intentos fallidos por tener hijos, lo que mencionabas.
La angustia seguía. Empezó a tener sueños recurrentes que él llamaba de recaída, pero que Freud leyó de otra manera, como una especie de nostalgia inconsciente por Flechig, por esa relación tan intensa de admiración inicial. Interesante interpretación. Sí, había un malestar que crecía, una sensación extraña, como de perplejidad ante el mundo, lo que algunos llaman un aura presicótica. Como que algo no encajaba. Exacto. Y un dato clave del contexto. Estaba a punto de ser nombrado presidente de la Corte de Apelaciones. Un cargo importante. Importantísimo, un puesto de mucho poder, donde iba a estar por encima de colegas con más trayectoria. Mucha presión ahí también, ¿no? Sin duda. Y entonces, en 1893, salta la chispa. El desencadenante. Exacto. Una idea se le cruza, se le impone de forma arrolladora, como él mismo lo describe. Qué hermoso debe ser una mujer en el momento del coito. Uf, qué frase. Y aquí hay que detenerse un poco. ¿Por qué esta idea en particular fue tan insoportable, tan demoledora para su mundo interno? Claro, porque dicho así podría ser solo un pensamiento pasajero para otra persona. Exacto. No se trata simplemente de un deseo reprimido o del contexto social machista de la época, aunque eso influya, claro. Es algo más profundo que toca fibras íntimas de su identidad, de su constitución subjetiva. Ajá. Pensemos la diferencia con una respuesta neurótica. En otros casos, como el de Isabel que se menciona en las fuentes, una idea intolerable se transforma en un síntoma físico, ¿no? Como una parálisis. Una conversión. Eso, una conversión. Aquí no. En Schreber la reacción es un quiebre total, un desmantelamiento. Y ahí se desata lo que podríamos llamar la etapa oscura, el brote psicótico en toda regla. Sí, el derrumbe. Es un desmoronamiento de su subjetividad. Los síntomas son, bueno, brutales. Tremendo. Una hipocondría llevada al extremo, alucinaciones de todo tipo, oía voces, veía figuras, sentía cosas extrañas en su cuerpo. Las anestesias, ¿no? Sensaciones corporales muy bizarras. Exacto. Una sensación terrible de despersonalización, de no ser el mismo, de que su cuerpo estaba muerto, podrido, que se deshacía. Uf. Intentos de suicidio, momentos de no poder hablar, de mutismo. Una cosa espantosa. Y justo ahí vemos la conexión con lo que Freud llamó narcisismo. Ajá. No en el sentido común de vanidad, sino como la base de nuestra identidad, de sentirnos nosotros mismos, de tener un yo constituido. La base. En Schreber hay una falla tremenda en esa base. Es como si el yo se rompiera en pedazos. Esa sensación de desapropiación del propio cuerpo es aterradora. El cuerpo deja de sentirse propio, se vuelve ajeno, fragmentado. ¿Qué experiencia tan terrible debe ser? Inimaginable. Pasa entonces su internación más larga, entre 1894 y 1902. Primero otra vez con Flechig y luego en la clínica del Dr. Weber. Y ocurre algo sorprendente. Sí, esto es muy llamativo. En medio de todo esto, Schreber empieza a escribir sus memorias, ese libro que luego analizaría Freud. El mismo que estamos usando como fuente principal. Y no solo eso, inicia una batalla legal para que le den el alta y poder manejar sus bienes. Increíble. Esto dejaba perplejos a los médicos y jueces, porque demostraba que en ciertas áreas su lógica, su capacidad de argumentar estaban intactas. Exacto. Y es durante este periodo que sucede algo crucial, la sistematización del delirio. Explícanos eso un poco más. ¿Qué significa? Que todas esas ideas fragmentadas, esas voces, esas sensaciones corporales extrañas y aterradoras, empiezan a ordenarse, a conectarse entre sí, formando un sistema con una lógica interna propia. Ah, como que la mente intenta poner orden. Justamente. Una lógica que no encaja con la realidad que compartimos, por supuesto, pero es una lógica al fin. Freud vio esto como un intento de curación. Un intento de curación. ¡Qué paradoja! Sí, es como si la mente, ante el caos del quiebre psicótico, intentara construir una nueva realidad, un parche, digamos, para poder seguir funcionando. Un parche delirante, pero un parche. Exacto. Una vez que este sistema delirante se establece, le permite a Schreber conservar otras funciones mentales como la argumentación legal que mencionabas. Claro, por eso podía pelear por su alta. Tal cual. La película Una mente brillante, sobre John Nash, aunque es ficción y hay que tomarla con pinzas, ilustra un poco esto, ¿no? Cómo alguien puede convivir con un delirio organizado y mantener otras capacidades intelectuales. Sí, es una buena referencia visual.
Finalmente, en 1903, Schreber gana su batalla legal, le dan el alta y publica sus memorias. Un logro importante para él. Aunque, y esto es importante, el libro salió con partes censuradas. Lo mencionaremos al final. Vive unos años de relativa calma, con su delirio ya estructurado, dándole un marco para entender su vida y el mundo. Sí, una estabilidad precaria, quizás, pero estabilidad al fin. Pero la historia no termina ahí. No. Hay un tercer momento, una recaída final. Parece que se desencadena por 2 golpes fuertes. La muerte de su madre y, poco después, un derrame cerebral que sufre su esposa. Otra vez golpes duros. Sí. Estos eventos quiebran ese equilibrio precario que había logrado. Vuelve a ser internado, pero esta vez el deterioro es mucho más rápido y profundo. Finalmente, muere en la clínica. Qué final tan triste, después de toda esa lucha. Sí. Una vida marcada por esa lucha interna tremenda. Bueno, ya que hablamos del delirio como un sistema, ¿cómo era esa estructura que Schreber construyó? Dale, metámonos ahí. Como decíamos, es un intento de poner orden en el caos. Para entenderlo mejor, podemos verlo en 3 grandes ejes, aunque en su mente estaban todos mezclados, claro. Es un recorte didáctico, digamos. Exacto, para poder explicarlo. Primero, el delirio de persecución. El más clásico, quizás. Sí. El mecanismo principal que Freud identifica aquí es la proyección. ¿Qué es proyectar en este sentido? Es poner afuera algo propio que resulta intolerable. En el caso de Schreber, esa admiración inicial por Flechsig se había vuelto odio. Ajá. Pero reconocer ese odio era quizás insoportable. Así que lo proyecta. No es que yo odie a Flechsig, sino que él me odia y me persigue. Entiendo. Pone afuera lo que no pueda aceptar adentro. Tal cual. Al principio sentía que todos lo perseguían, que querían abusar de él, era más difuso. Luego, la persecución se concentra en figuras específicas. Primero Flechsig y después figuras divinas hostiles, como un dios inferior o el almicida. Almicida. Una palabra inventada por él, un neologismo. Algo muy común en la psicosis, crear palabras nuevas para nombrar experiencias que no encajan en el lenguaje común. Fascinante y terrible a la vez. Segundo eje. El delirio místico o religioso. Schreber hablaba de rayos divinos que lo conectaban con Dios, que lo atravesaban. Rayos. Sí, rayos. Freud interpretó estos rayos como una representación de la energía sexual, la libido, como un flujo de vida que recorría su cuerpo. Freud siempre viendo la conexión con lo libidinal. Bueno, era central en su teoría, ¿no? Schreber se veía a sí mismo como parte de una línea divina. Dios Padre, su propio Padre terrenal, su hermano mayor y él mismo al final de esa cadena. Como un eslabón elegido. Exacto, se sentía un elegido con una misión trascendental. Y eso nos lleva al tercer eje, supongo. Nos conecta directamente con el tercer eje, el delirio de ser transformado en mujer. La idea que lo quebró al principio. Exacto. ¿Recuerdas esa idea que lo quebró al principio? Bueno, dentro de su sistema delirante, esa idea se transforma completamente. ¿Cómo? Ya no es algo aterrador o insoportable, sino que se resignifica como parte central de su misión divina. Le da un sentido nuevo. Totalmente. Tenía que ser transformado en mujer para poder unirse a Dios y a través de esa unión crear una nueva raza de seres humanos, los hombres de Schreber, que salvarían al mundo. ¡Wow! Así, el ser mujer encontraba un lugar y un sentido dentro de la lógica de su delirio. Ya no era una amenaza, era un destino sagrado. ¡Wow! Es increíble cómo la mente puede llegar a construir una narrativa tan compleja, tan elaborada, ¿Sí? para intentar darle sentido a una experiencia interna caótica. Aunque esa narrativa sea delirante, claro. Claro, delirante para nosotros, pero para él era su realidad, la que le permitía seguir existiendo. Pero, para Freud, ¿cuál era la raíz, el motor de todo esto? Aquí es donde su interpretación se pone realmente específica y quizá polémica. Sí, acá vamos al núcleo freudiano. Para Freud, el fondo del asunto, el núcleo del caso Schreber, estaba en una fijación libidinal. Fijación libidinal. Explícanos un poco. Pensemos en fijación como un punto donde el desarrollo emocional y sexual temprano se quedó como trabado o debilitado. Ok. Y libidinal se refiere a la energía psíquica fundamental, ligada al placer y al deseo. Específicamente, Freud habló de una emoción homosexual incestuosa reprimida. Palabras fuertes. Sí, y hay que entenderlas en su contexto teórico. Esta emoción estaría dirigida originalmente a figuras masculinas importantes de su infancia,
como el padre y el hermano. Las figuras de autoridad y afecto primarias. Exacto. Y se habría reactivado en su vida adulta, transfiriéndose a nuevas figuras de autoridad o admiración, como Flechsig y finalmente Dios. O sea, lo que sentía por Flechsig o Dios era un eco de esos sentimientos tempranos hacia el padre o el hermano. Esa es la interpretación de Freud, y aquí es fundamental aclarar algo, como bien se enfatiza en las fuentes que manejamos. Dale, aclaremos. Cuando Freud usa el término homosexual en este contexto, no se refiere a la orientación sexual de una persona adulta, a quien elige como pareja. No habla de la homosexualidad como la entendemos hoy. Para nada, se está refiriendo a una etapa muy temprana del desarrollo psicosexual, entre el primer foco en el propio cuerpo, lo que llamó autoerotismo, y la formación del yo, narcisismo primario. Ok, una etapa del desarrollo infantil. Exacto. Es una fase donde la energía libidinal se dirige a lo homo, es decir, a lo igual o semejante, el propio cuerpo, o figuras del mismo sexo, antes de poder dirigirse a lo hétero, a lo diferente, lo externo. Ajá. Según Freud, lo que fue intolerable para Schreber fue la irrupción de esta emoción temprana, arcaica, que no había sido procesada o integrada correctamente en su desarrollo. Como que algo de esa etapa volvió con mucha fuerza. Eso mismo. Al no poder ser manejada por las defensas psicológicas habituales, las que usa la neurosis como la represión simple, desbordó todo y dio lugar a la psicosis. La represión falló y lo reprimido volvió, pero desde afuera, en forma de delirio. Entiendo. Es una distinción técnica clave para no malinterpretar a Freud y no caer en anacronismos, ¿no? Fundamental. Es bueno saber también que no es la única interpretación que existe. Lacan, por ejemplo, que releyó a Freud, puso el foco en otra cosa, ¿no? Sí, Lacan le dio una vuelta interesante, poniéndole énfasis en la idea del goce asociado a esa posición femenina en el delirio de Schreber, algo más ligado a la estructura del lenguaje y el deseo. Y hay otras teorías también. Claro, otras teorías le dan más peso a las tragedias familiares que vivió Schreber, a la angustia por no poder tener hijos, a la figura paterna tan rígida que mencionamos, o incluso al conflicto que le generaba asumir un puesto de tanto poder. Factores más contextuales o biográficos. Exacto. Freud mismo no negaba estos factores, ojo. Los llamaba series complementarias, cosas que sumaban, que contribuían al cuadro. Eran parte del cóctel, digamos. Tal cual. Pero para Freud, la causa de fondo, el detonante principal, era esa fijación homosexual temprana, en el sentido técnico que acabamos de explicar. Ese era el conflicto nuclear para Freud. Bien, creo que queda más claro ahora. Entonces, si tratamos de resumir qué nos deja este caso tan intrincado. Por un lado, nos muestra uno de los primeros intentos serios del psicoanálisis por entender la psicosis. Sí, por encontrarle una lógica. No como un simple sinsentido, sino buscando una lógica interna, una estructura. Y nos hace ver como un delirio, por más raro que suene desde afuera. Ajá. Puede ser un intento desesperado de la mente por reconstruirse después de un quiebre. Una especie de cicatrización, aunque sea una cicatrización delirante. Exacto. Una restitución, decía Freud. Y es un caso que ilustra de forma muy potente conceptos psicoanalíticos que siguen siendo relevantes hoy. ¿Cómo cuáles? Bueno, vemos cómo funciona la fijación, ese quedarse pegado a etapas tempranas del desarrollo. Vemos el fracaso de la represión típica de la neurosis. Que no alcanzan la psicosis. No alcanza. Y cómo en la psicosis aparecen otros mecanismos como la proyección, poner en el otro lo que es mío e intolerable, o la negación de la realidad. Y la construcción de una nueva. El delirio como nueva realidad. Exacto. Y sobre todo, nos muestra la relación complejísima entre la historia personal, los conflictos inconscientes profundos y la manera a veces dramática y dolorosa en que una persona intenta darle sentido o defenderse de ellos. Una lucha interna brutal. Sin duda. El caso Schreber nos sigue haciendo preguntas sobre cómo se forma nuestra identidad, nuestra subjetividad, ¿y qué pasa cuando ese proceso se descarrila o se quiebra? Recapitulando entonces para ir cerrando. Exploramos el caso Schreber, una pieza fundamental, un pilar casi, para entender cómo el psicoanálisis abordó la psicosis. Un caso fundacional en ese sentido. Vimos cómo Freud, leyendo las memorias de Schreber, sin conocerlo personalmente,
Analizó el camino de su enfermedad, interpretó el delirio no como locura pura, sino como un intento de restitución. Un intento de curación. Y propuso que en el fondo de todo había una fijación libidinal temprana de carácter homosexual en el sentido técnico freudiano del desarrollo. Exacto. Un caso que nos muestra esa lucha tremenda de una mente por volver a encontrar un orden, incluso si ese orden es un universo delirante, con sus propias leyes y lógica. Y que, hay que decirlo, sigue generando preguntas y debates hoy en día. Muchísimos. Sobre las raíces, los mecanismos de las enfermedades mentales graves, sobre los límites de la interpretación. Sigue siendo un caso que invita a pensar. Y para terminar, hay un detalle de las fuentes que usamos, algo que mencionamos al pasar, que da que pensar, ¿no? Sí, ese punto es interesante. Se menciona que las memorias de Schreber, cuando se publicaron, sufrieron mutilaciones y censuras importantes. Así es. Para que fueran aceptadas socialmente en su tiempo, parece que se quitaron partes consideradas escandalosas o inaceptables. Esto inevitablemente abre una pregunta, o varias. Claro. ¿Qué partes de la vivencia de Schreber, de su relato en primera persona, se perdieron en esa censura? ¿Qué detalles, qué matices nos faltan para entenderlo aún mejor? Cambiaría nuestra visión del caso. Quizás, o incluso nuestra visión de la psicosis en general, si tuviéramos el texto completo, sin filtros. Es imposible saberlo, pero la pregunta queda. ¿Y más allá del caso particular? Sí, ¿qué nos dice ese acto mismo de censurar? Sobre cómo la sociedad de entonces, y quizás en parte también la nuestra, se relaciona con las experiencias psíquicas más extremas. Con aquello que incomoda. Exacto, con aquello que resulta perturbador o difícil de escuchar. Es una reflexión que queda abierta, ¿no? Sobre los límites de lo que podemos decir y de lo que estamos dispuestos a oír, sobre la complejidad inmensa de la mente. Una excelente reflexión para cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Gracias a vos. Hasta la próxima.